Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este club de lectura de gusto literario en conmemoración del mes del libro. Gracias por estar en este momento viendo este video y estarnos acompañando para hablar de dos grandes obras súper importantes de la literatura latinoamericana que queríamos resaltar el día de hoy para celebrar el Día del Libro que se aproxima, es el 23 de abril y queríamos como hacer eh, algo para la ocasión, no solamente visibilizando obras literarias entre clásicos y grandes títulos, sino que queríamos también resaltar todas esas narrativas latinoamericanas que son tan interesantes y están tan llenas de valor y de diversidad. Este es el primer club de lectura que vamos a tener en torno a historias de Latinoamérica. Tenemos una temática este mes del libro que son las historias dedicadas al origen, todas esas historias que nos hablan sobre raíces, sobre de dónde venimos. Y el club de lectura que estamos comentando el día de hoy es El origen y la herencia, que va a poner el foco en dos historias muy, pero muy interesantes, como les decía, dos grandes libros de la literatura latinoamericana, Pedro Páramo, que es un clásico, y una opción más contemporánea, que son Los abismos de Pilar Quintana. En gusto literario nos gusta mucho hablar de libros, no importa si se los han leído o no, la verdad eso es irrelevante, porque la idea es no solamente que podamos entender y comentar los libros que leemos y disfrutarlos en comunidad, sino también como dar contexto de las historias y ver qué es lo que nos están tratando de decir esos libros. Por eso, si no se han leído ninguno de los dos títulos, no importa, porque yo espero que a través de este club de lectura queden con la semillita sembrada del interés, ¿cierto? De qué títulos les pueden interesar más y cuáles se van a animar a leer o a releer, también a explorar. Como les digo, son dos obras muy, muy reconocidas de la literatura latinoamericana. También los invito de manera rapidita a consultar las redes de Gusto Literario, Instagram, Spotify y nuestra comunidad de WhatsApp, y ahí se van a poder enterar de todo lo que hicimos este mes de abril en torno a la celebración del mes del libro. Vamos a empezar por Los abismos. Los abismos es una novela de una autora colombiana que se llama Pilar Quintana y fue galardonada con el premio Alfaguara de novela en el 2021. Y este es un libro que a mí me gustó muchísimo. La verdad, cuando yo lo leí, fue de esas lecturas que uno siente que no se le van a olvidar, precisamente porque conecté de una manera muy emocional con este libro. Como les decía aquí, esto es un retrato de la niñez. Yo creo que por esto me conmovió tanto este libro, porque es una historia que está relatada por una niña. Todo el libro es una niña contando lo que ella ve, lo que ella escucha, lo que dicen los adultos. Es como, esa parte me pareció muy conmovedora porque es una narración muy sencilla, pero está llena de emoción porque siempre uno está viendo que la niña está confundida por las cosas que hacen y dicen los adultos, y los niños realmente no pueden como ir más allá de los pensamientos y tener todas esas complejidades del comportamiento humano, que realmente el mundo de los adultos es bastante complejo. Em, este es un libro que narra una vida en familia, una niña de un matrimonio. em, Ella se llama Claudia y su mamá también se llama Claudia, y está casada con un señor que se llama Jorge y tiene un supermercado y tienen una vida normal, una vida cotidiana normal. Lo que pasa es que esta historia se desarrolla en los años 80 y uno siente que a nivel social hay muchas presiones sobre cómo hay que verse, cómo hay que estar casado, cómo hay que interactuar en diferentes espacios sociales. Entonces uno ve como todas esas presiones eh,
alrededor de la historia y obviamente también ve la frustración y la confusión de la niña por todo lo que empieza a pasar, porque este matrimonio se empieza a desmoronar. Em, Evidentemente la madre no es feliz en este matrimonio, el padre es una persona tímida, es una persona callada, es una persona dedicada a su trabajo, que no está como, yo no sé si es que no está muy enterado o simplemente no sabe qué hacer y entonces completamente siempre está ignorando la situación. Entonces, la madre pasa mucho tiempo con la niña porque viven en la misma casa y comparten los espacios del día, pero la niña constantemente ve cosas que ella no entiende muy bien y no sabe qué hacer de eso. También en este libro se tocan temas de salud mental, porque la madre con cosas que ella hace y cosas, comportamientos que tiene, se puede intuir que ella está sufriendo una depresión y es como un niño en medio de todo eso. La verdad, a mí me pareció muy conmovedor y en el momento que leí esta historia, me pregunté y me gustaría como lanzar esa pregunta ahí, ¿con qué emociones describe uno la niñez? Porque ninguna niñez es perfecta, pero también la niñez es una época de la vida que es muy feliz y que es muy, es como nuestro inicio como seres humanos, o sea, es como un caldo de cultivo para nuestra personalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Entonces, definitivamente la niñez evoca mucha felicidad, pero también evoca emociones que en el momento uno no las entiende y no les puede poner un nombre, pero de pronto ahorita en la vida adulta vuelve atrás y dice, lo que yo estaba sintiendo en ese momento tal vez fue no sé, confusión o estaba sintiendo nostalgia o estaba sintiendo rabia o no sé, me parece muy interesante cómo la autora nos propone esta historia y yo quedé pensando en esa pregunta. A lo largo del club de lectura, pues obviamente voy a estar hablando de estas obras de muchas maneras y voy a estar haciendo como lanzando muchas preguntas ahí. Si quieren participar, pueden escribir en los comentarios lo que ustedes piensan, si ya se leyeron estos libros, cuáles fueron sus partes favoritas, etcétera. O sea que súper bienvenidos a participar. Pedro Páramo, por lo, por lo opuesto o por el contrario, Pedro Páramo es un viaje a las raíces, o sea, y literalmente este libro habla acerca de un viaje que hace su personaje principal, o sí, bueno, su personaje principal realmente es Pedro Páramo, pero su hijo, que se llama Juan Preciado, va a buscarlo a un pueblo que él no conoce, porque él no conoce a su padre, no sabe quién es, pero su mamá en el lecho de muerte le hace prometer que él va a volver allá a donde está Pedro Páramo, su padre, y le va a reclamar todas las cosas que él no les dio porque pues prácticamente los abandonó cuando Juan Preciado era muy pequeño. Entonces, digamos que esa es una promesa que él hizo en el lecho de muerte de la madre y dice, siente que la tiene que cumplir. Pero es como que él va a la mitad de la nada a encontrar esta persona y a encontrar toda esta realidad de su origen, porque por más que haya sido un padre ausente, es igual su padre, es su padre biológico y en algún momento su madre tenía como esas ilusiones y esas expectativas y esas esperanzas de que el hijo iba a ir a buscar al padre para, ya sea para reclamarle, para reprocharle, pero simplemente para hacerse presente y reclamar lo que es de él. Hay una cosa muy interesante entre Pedro Páramo y los abismos, y es que es la relación familiar, es la relación entre madre e hijo, porque acá en los abismos vemos que Claudia, hija, y Claudia, madre, porque se llaman igual, pasan mucho tiempo juntas, pero están emocionalmente muy desligadas porque es como una maleza de cosas que no se ven entre la maleza, así como está aquí la portada. Y en Pedro Páramo, la relación de Juan Preciado con su madre es una tan estrecha que él coge las ilusiones de su madre y se adueña y se apropia de ellas y va a como a terminar esa misión que ella no pudo lograr. Entonces,
me pareció muy, muy interesante ese contraste. Por otro lado, Comala, que es al sitio donde Juan Preciado tiene que ir a buscar a su padre Pedro Páramo, es un lugar imaginario, es un lugar simbólico, es así como Macondo, un pueblo inventado, un pueblo literario que el autor recreó, para contar como toda una historia detrás de Pedro Páramo. Y Pedro Páramo también lo utiliza como símbolo de muchas cosas, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero resulta que aquí en la pregunta de, ¿ustedes sabían que Comala fue inspiración para Macondo? Resulta que Gabriel García Márquez, uno de sus ídolos literarios, aparte de Kafka, era Juan Rulfo, o simplemente había como una admiración ahí muy profunda por lo que logró Juan Rulfo con Pedro Páramo. Esta novela, recordemos que es de los años 50 más o menos, finales de los 40, 50, em, y como que esto fue una novedad para la literatura latinoamericana, o sea, no había nunca ninguna historia contada como esta y eso a García Márquez ¡guau!, lo sorprendió de una manera increíble. Y vio en este mundo de Comala, en esta recreación que hizo Juan Rulfo, algo que le interesó y algo que tal vez lo movió a crear ese Macondo tan diverso que él hizo en su novela de Cien años de soledad. Quiero aclarar que no es que Comala sea una réplica en Macondo, no, porque son dos historias completamente distintas, pero el imaginario del pueblo, del territorio, del lugar, sí cobró mucho sentido para Gabriel García Márquez a partir de la lectura de Pedro Páramo. Em, ambos pueblos, ambos lugares, ambas historias han sido llevadas y adaptadas al cine, especialmente últimamente por la plataforma Netflix han lanzado una serie es, una película en el caso de Pedro Páramo y una serie en el caso de Cien años de soledad, recreando estos lugares pues hemos escuchado entrevistas y hemos visto que es muy complejo como recrear un lugar imaginario que los lectores ya tienen como en su, cierto, ya tienen como tan definido en su imaginario y darle como un una imagen a eso es bien interesante por acá. em, les Solo para como referencia, el tráiler de Pedro Páramo que se estrenó en noviembre del año pasado, y me parece que está muy bien hecho, está muy, muy bien lograda como el escenario y toda la recreación de Comala, digamos que visualmente habla mucho con lo que es la novela en sí. Entonces, los invito a explorar este tráiler y pues, si no han visto, a ver la serie porque creo que vale la pena, está muy bien hecha. Bueno, em, seguimos por acá. Bueno, hay una cosa muy interesante entre los 2 libros y tal vez esto pudo haber sido una elección un poco rara, porque mezclar 2 libros que son tan diferentes. En Gusto Literario queríamos, rendirle homenaje al libro, obviamente, en el mes de abril, pero queríamos hacerlo escogiendo como una narrativa que fuera muy diciente y estuviera muy presente en la literatura. Eh, por eso decidimos escoger la narrativa del origen, el inicio, de las raíces. Y resulta que casualmente estos 2 libros que tratan esos temas de unas maneras muy particulares, pero muy diferentes, cuando miramos la primera página y la lectura de la primera página, que, en el canal de Instagram, lo pueden acceder al video donde leemos la primera página de cada uno, podemos darnos cuenta que ambos inicios eh, hablan de un recuerdo y hablan como de pistas que nos da sobre la obra, que marca la pauta de cómo va a ser esa historia de ahí en adelante. Por ejemplo,
Los abismos nos habla de la niña recordando y de contando, describiendo cómo era su casa, cómo era la sala de su casa, que estaba llena de matas, de plantas de todos los tamaños, de todos los pues formas, de todos los tipos de verdes, colores, estaban por todas partes, salían por doquier. Entonces es la niña hablando de ese recuerdo y de cómo ella en su pequeñez veía todo eso como una selva, y esa es la palabra que utiliza, que ella veía como la selva. De hecho, es algo lindo que tiene la portada y es ella acurrucada, escondida en medio de toda esa selva. Em, entonces, eso nos da la pauta como de hacia dónde va esta historia, ¿cierto? Hacia que esta niña se siente perdida en medio de la selva. Em, en el caso de Pedro Páramo, la primera página es el viaje que está emprendiendo Juan Preciado a Comala a buscar a su padre ausente, Pedro Páramo, y él empieza a conversar con un arriero que se encuentra en el camino, que es la persona que lo va a llevar hasta allá, porque obviamente pues él no conoce y necesita que alguien lo pueda llevar. Y este es uno de los inicios más emblemáticos de la literatura en Latinoamérica, y uno escucha esto, inmediatamente lo asocia, así como Cien años de soledad también tiene un inicio que es completamente auténtico y muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, o sea, es como ese segmento que uno dice: "Ay, no, yo ya sé de qué me están hablando aquí", cuando dice: "Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo". Es tan diciente que si ustedes ven alguna vez la película de Pedro Páramo, la que acaban de estrenar, porque me imagino que habrán producciones anteriores, pero no las conozco, incluyen ese diálogo porque es tan emblemático y tan significativo que, claro, lo incluyen allí. Y ese diálogo nos marca la pauta de para dónde va la historia también, porque resulta que el arriero con el que está hablando Juan Preciado no se ve muy convencido, es decir, no le da como los mejores comentarios de Pedro Páramo, duda en contestar, dice, entonces sí, como que ya de entrada uno sabe que este personaje de Pedro Páramo no es como muy querido por la sociedad, que digamos. Entonces es como unos tipsitos y unas cositas que nos van dejando ahí las primeras páginas para reconocer la historia. Bueno, por aquí seguimos. El territorio es otra cosa súper interesante que tienen estos 2 libros, la manera como lo manejan. Nuevamente, ambos territorios son completamente distintos porque el uno transcurre en la ciudad de Cali, el otro transcurre en la ciudad imaginaria de Comala. Pero en el caso de Pedro Páramo, es muy diciente y es como de las cosas más valiosas que tiene esta novela, y es como la visión de un mundo imaginario y de todo ese lugar tan simbólico que es. Pero es que esa Comala que crea Juan Rulfo es un territorio que está desolado, que es caliente, es sofocante, o sea, ya no hay nada, es la mitad de la nada. Allá es, mejor dicho, está habitado por las voces de los muertos, porque además es un lugar que empieza a volverse como muy fantasmal, muy fantasmagórico, en medio, a lo largo que uno va leyendo la novela, como que se va empezando a dar cuenta de, ay, este lugar está como tan raro, como que, uy, es como escalofriante, como que no hay nada, y tan rara la gente que vive ahí, las personas tan raro lo que dicen, o sea, como que uno como lector también se empieza a ver como en un sitio que le causa un poquito de escozor. Por ejemplo, estas imágenes que están aquí son de la producción de Netflix, y las quise como traer porque reflejan como mucho de eso que está tratando de expresar Juan Rulfo
con su narrativa y es como un lugar desolado en la mitad de la nada que, eh, o sea, la civilización está muy lejos de ahí, definitivamente. Y particularmente esta primera foto me llama la atención porque la esperanza es lo último que uno piensa cuando ve esa foto y aún así está ese título, la esperanza. Entonces hay ese contraste constante que tiene esta novela, la verdad es súper, súper interesante. Y también está la mexicanidad y todo lo que encierra la cultura mexicana dentro de la novela, y Comala es como ese territorio simbólico y todo es las contradicciones y todo el sufrimiento de la población, sobre todo del campo, ¿cierto? Porque esto es la periferia, y hay una estructura social ahí, y unas dinámicas que uno empieza a darse cuenta cuando lee, ¿cierto? Y como la figura del rancho mexicano, y la figura del patrón y no sé, como el rol de las mujeres, y hay escenas donde uno ve la comida y cómo funcionan estas casonas, todo es como muy simbólico de la cultura y eso es muy chévere, es como que una inmersión a ese mundo. Sin embargo, también, y esto es algo que admiro mucho de esta novela, también logra como reflejar no solamente todo lo que nutre la cultura, sino también todas las luchas, todo, como todas las injusticias, todo ese tema de la revolución y como los delirios de poder, y todas esas luchas de poder que hay en la ruralidad y siempre termina sufriendo la gente y las búsquedas y la crueldad, como, ¿cierto? Encontrándose en la mitad. Entonces, me parece muy, muy, muy diciente y muy bonito eso sobre esta novela. En Cali, por ejemplo, el tema del territorio ya visto desde la ciudad de Cali en los abismos me gusta porque ella cambia de escenarios en varias ocasiones. En la mayoría de veces está hablando de la ciudad de Cali, está hablando de los diferentes lugares que hay en Cali. Cali es una ciudad caliente, es una ciudad muy amplia, tiene unos árboles hermosísimos y ella, por ejemplo, habla de las caminatas que hacía la niña con el papá los domingos, a ir al zoológico, em, y habla de, ay, perdón, que aquí, mira, si está. Perdón, estaba creí que se había terminado la grabación. Bueno, continúo. Entonces, em, Cali tiene, unos lugares súper chéveres para caminar, y entonces ella habla, por ejemplo, al inicio, cuando habla de las matas, habla de unos guayacanes, y la ciudad de Cali tiene unos escenarios de verdad que es una ciudad muy rica culturalmente y es llena de color y llena de flora, de fauna. Me gusta que menciona el zoológico de Cali porque eso es como uno de los lugares a los que uno, ¿cierto? Em, Tiene como presente para visitar. Cali tiene una flora y fauna muy amplia, em, por los farallones, que son unas montañas que quedan a los alrededores, la cultura gastronómica, hay mucho, de verdad, Cali es una ciudad bastante, bastante cultural, la cultura musical. Bueno, entonces digamos que ella en parte con las narraciones de la niña y lo que ella ve, en medio de toda su cotidianidad y su realidad, uno se percata de la ciudad. Pero también habla de otro lugar que se llama, creo que La Bocana, dice ahí, que hace parte del Pacífico colombiano. La ciudad de Cali queda muy cerca de la costa pacífica, entonces las personas que viven en Cali es muy cotidiano que vayan al Pacífico.
a turistear por fin de semana, inclusive mucha gente tiene casas allí en esos escenarios y en esos lugares paradisíacos. Entonces, cuando habla de ese paseo, como que ahí mismo, cierto, a uno se le viene a la mente, ay, el Pacífico, yo que he estado ahí, cómo se ve, cómo se siente estar ahí, el color de la arena, la inmensidad que es con todos los árboles y el mar, y sí, es un lugar muy, muy especial. Y si les interesa la obra de Pilar Quintana, hay algo muy interesante que ella hace y es que ella toca mucho el tema de la selva en su obra, no solamente acá con todo lo de las matas, sino en su obra anterior, La Perra. De hecho, Pilar Quintana vivió en este lugar, en el Pacífico colombiano, ella vivió ahí por 10 años, entonces digamos que la selva está muy enraizada en su obra, y ella la usa como símbolo para muchas cosas muy, muy interesantes, entonces es algo como para prestar atención. Me gusta mucho también de los abismos que nos muestra una diversidad de paisaje. em, Otra gran parte de la historia sucede en una cabaña, en el kilómetro 18, que es la parte de Cali cuando empiezan a ascender hacia la montaña, entonces es un escenario distinto, la fauna es distinta, la flora también, em, es más frío, el escenario cambia completamente, hay unas cabañas así tipo chalet espectaculares, entonces como que todos esos escenarios ella nos los presenta y todos están como tan cerca y son como parte de los alrededores de Cali, entonces me parece súper chévere y súper interesante. Y si uno ha tenido la oportunidad de viajar o de escuchar sobre esos lugares, de verdad que le da mucha perspectiva a uno como lector de, cierto, mirarlo y imaginárselo. Como les decía, estos 2 autores son muy diferentes, son de tiempos distintos, tienen narrativas distintas, ambos tienen en particular que son voces de Latinoamérica que cuentan historias, que de alguna manera reflejan nuestra cultura. Juan Rulfo, por ejemplo, es todo un emblema latinoamericano, digamos que es el precursor de el realismo mágico, que expone, pues llevó en potencia a Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, también del boom latinoamericano. Digamos que él tenía como muchas maneras de expresar su lado artístico a través de la escritura, la fotografía, y él se ganó un prestigio increíble solo con 3 obras. Entonces, la verdad, lo que hacía como escritor era bastante especial y influenció muchísimo la literatura latinoamericana. Solo por eso es muy valioso su aporte como escritor. Por acá les dejo y los invito a que miren em, como entrevistas donde lo puedan escuchar a él, porque tiene una manera muy particular de hablar, muy pausada, ¿cierto? Como con un acento muy marcado. Entonces, algunas veces a mí me gusta escuchar la voz del autor y, o sea, la voz propia del escritor, contestando las preguntas y uno simplemente como percibiendo su punto de vista desde viéndolo y escuchándolo. Por el lado de Pilar Quintana, ella es caleña, de Colombia. Es una mujer muy irreverente en todo, en la manera que habla, en cómo ella es, la manera en que expresa sus ideas, y como las banderas o las cosas que defiende a través de su literatura o los puntos de vista que expresa. Su obra toca temas muy controversiales todavía como el sexo, la maternidad, lo femenino, y ella se ha ido abriendo camino en la literatura latinoamericana. También su obra es corta, pero tiene un premio Alfaguara bajo la manga, entonces digamos que ella se ha abierto paso como una de las nuevas voces de la narrativa latinoamericana. Les quiero recomendar una entrevista particular que me gustó mucho. A ver si esto abre. Y es súper reciente, es una entrevista de hace, no sé, 2 meses.
que se la hizo el BBVA, el programa de Aprendamos Juntos. Y, y me gustó muchísimo porque en esta entrevista ella explica la gran influencia que tiene la selva en su obra y el hecho de que ella haya tenido esa experiencia de vivir en el Pacífico colombiano. También habla de sus orígenes, de sus inicios, de su niñez en la ciudad de Cali. Y no estoy diciendo que Los Abismos sea la historia de ella propiamente, pero creo que sí tuvo que haber regresado como a muchos lugares de la niñez para escribir esta novela, porque es evidente em, como o sea, el tono que tiene y la manera de narrar es la de un niño, entonces es imposible que ella no haya como revisitado esos lugares de la niñez. Em, bueno, esto fue, em, el club de lectura El origen y la herencia. Em, Muchas gracias por pasar por aquí, muchas gracias por, ver este video, muchas gracias por apoyar este espacio. La idea es, seguirles ofreciendo, unos clubes de lectura con unas temáticas, específicas para poder entender qué nos quiere decir la historia, cómo la historia se relaciona con nosotros de manera directa como lectores. Yo creo que en Gusto Literario una de las banderas que tenemos y uno de los propósitos más grandes es empezar a ver las historias con otros ojos, mucho más allá de lo que leemos. Es muy importante aprender a leer contextos, aprender a leer sociedades, aprender a leer culturas. Entonces, este es el propósito de estos clubes de lectura virtuales que estamos iniciando con Gusto Literario. Si ustedes quieren participar de nuestros próximos clubes de lectura en mayo, la próxima semana vamos a estar comentándoles y vamos a estar revelándoles cuál es la temática de mayo y cuáles van a ser los libros que vamos a estar trabajando. Si de pronto están interesados, por favor nos pueden escribir, ya sea por los comentarios de este video o por Instagram o por correo electrónico o a nuestro canal de Spotify. Los invitamos a familiarizarse con todo el contenido que creamos y nutrirse de toda nuestra oferta literaria para alimentar el gusto literario y participar de esta actividad en comunidad. Muchas gracias por pasar por aquí. Hasta pronto.